ya tenemos confirmados los 8 cruces que tendremos en la siguiente ronda de este Mundial de Clubes, es decir, en los octavos de final. Y en este video quería hacer una especie de previa, quería hacer una especie de también de, al final del video, una especie de predicción sobre quiénes creo que van a pasar a los cuartos final, pero sobre todo hablar un poquito lo que tiene que ver con cada partido, con cada una de estas 8 series que vamos a tener, quién llega por ahí con mejores sensaciones, quién es el favorito y demás. Y bueno, hacer, repito, una especie de previa al fin y al cabo. Así que, insisto, hablamos de esto y mucho más. Ahora sí, comenzamos. Se terminó la fase de grupos y ya mañana mismo, mañana sábado, ya estamos arrancando lo que tiene que ver con los octavos final, con los partidos de eliminación directa de este Mundial de Clubes, que creo que hasta aquí, repito, ya con la fase de grupos terminada, creo que ha dejado muy buenas sensaciones. Creo que ha sido un torneo realmente divertido de ver, con por supuesto con alguna sorpresa y demás. Y creo yo que a partir de ahora también va a haber algún tipo de sorpresa, aunque después viéndolo cómo que ha quedado conformado el cuadro final, bueno, también puede ser que sea algo que muchos esperábamos o que muchos preveíamos que pudiese pasar, que por ejemplo en unas semis o en ambas semis mejor dicho lleguen 4 equipos europeos, que veremos si esto pasa o no, pero repito, yo creo que algún batacazo seguramente tengamos en lo que tiene que ver con la próxima ronda a partir del octavo final, que como lo comentaba antes, arranca ya mañana y se va a estar desarrollando hasta el próximo martes con 2 partidos en cada día. Y vamos a comenzar con lo que tiene que ver, hablando un poquito más o menos en general de lo que tiene que ver con cada una de estas series. El otro día ya había comentado lo que tenía que ver con esos primeros 2 enfrentamientos que ya habían sido confirmados, el del Palmeiras ante el Botafogo y el del PSG ante el Inter Miami. Por eso los voy a pasar no por alto, pero sí va a ser un comentario mínimo. Por ejemplo, ese entre el Palmeiras y el Botafogo, que es el único encuentro en el que hay 2 equipos sudamericanos. Así que el otro día también destacaba que, a ver, eso tiene 2 miradas. Una negativa es porque uno va a quedar afuera, pero una positiva es porque al menos va a haber un representante de Sudamérica en la siguiente instancia. Entonces, bueno, depende cómo lo mires, es más negativo o más positivo. Después, es un partido obviamente que ya hemos visto, es un partido muy repetido. Muy repetido en lo que tiene que ver obviamente con el Brasileirao. Recordemos que también, y esto ya lo destacaba en el anterior video que hablé por supuesto de esta serie, tenía que ver con que el año pasado, cuando Botafogo gana la Libertadores, se habían ya enfrentado en, creo que en octavos, creo, o en cuartos, ya se habían chocado con, por supuesto, el equipo de, en aquel momento, de Arthur Jorge, el Botafogo, pasando a la siguiente instancia, eliminando el Palmeiras, y el equipo de Abel Ferreira quedándose en el camino en esa Copa Libertadores. Así que es una especie de revancha para el Verdao, pero es una serie en la que sí creo que es muy pareja, son equipos que obviamente se conocen mucho. Creo que ambos han dejado sensaciones parecidas en cuanto a la fase de grupos. Obviamente creo que al Botafogo le tocó un grupo más difícil, porque ya tener el PSG y el Atlético de Madrid claramente es algo mucho más complicado que tener al Porto, al Inter Miami y el Al Ahly. Pero así todo, la verdad que el Palmeiras, la verdad que lo pasó bien al grupo, pasó primero, lo dicho, de ese grupo A. Es cierto que el otro día contra el Inter, la verdad que fue un equipo que me llamó la atención porque mostró alguna vulnerabilidad en la defensa, algo que creo que es llamativo dentro de lo que tiene que ver con el equipo de Alferreira. Pero bueno, así todo, siempre es un equipo competitivo, siempre es un equipo que realmente es muy peligroso con las transiciones y demás, con obviamente todos los futbolistas de calidad que tiene. Yo decía en la previa, cuando hice, por ejemplo, sí, lo que tiene que ver con la previa del Mundial en sí, antes que arranque la fase de grupos y demás, que el Palmeiras para mí era el equipo sudamericano que más lejos podía llegar. Bueno, ya llegó a cuartos y, ya llegó a octavos y bueno, tiene la gran posibilidad, lo comentado, de enfrentarse a un rival directo, de evitar a un europeo y demás. Y bueno, por qué no pensar que puede estar en la siguiente instancia. Y veremos el Botafogo, porque lo comentado, le tocó un grupo más difícil, lo pasó de realmente buena manera con 2 triunfos y además lo hizo como segundo grupo, pero igualado a puntos con el PSG. Así que, y la verdad que recordemos que le ganó justo a Luis Enrique de muy buena manera. Así que lo comentado, me espero una serie muy pero muy pareja entre equipos, lo comentado, que se conocen mucho. Después la otra serie que ya había comentado, la del PSG ante el Inter Miami, creo, y viendo lo que quedó en cuanto al resto de eliminatorias, para mí es la serie más dispareja de todas. Creo que en la que hay más diferencia, obviamente en cuanto a la calidad individual de ambos equipos y en cuanto al funcionamiento. Creo que el Inter, sí, creo que el Inter es un equipo que obviamente, más allá de que tenga figuras como lo pueden ser, como lo son Messi, Suárez, Jordi Alba, Busquets y todos los que me quieran decir, es un equipo que obviamente en cuanto a funcionamiento, la verdad que no le sobra nada. Y es un equipo que, sacando esas figuras, que además, ya el caso por ejemplo de Suárez y demás, de Busquets, y Jordi Alba, que incluso casi no ha jugado, son jugadores que
por supuesto, han sido muy importantes para la historia del fútbol, pero ya por una cuestión de edad no está en su mejor versión y porque el resto del equipo, los jugadores más terrenales, tampoco es que le dan un salto de calidad enorme al Inter. Entonces, repito, en cuanto a la calidad individual, en cuanto a funcionamiento, en cuanto al plan de ambos entrenadores, bueno, hay mucha, pero mucha diferencia. Por eso creo que el PSG debería pasar, diría que con bastante holgura. Creo que hay una diferencia de mínimamente 3-4 goles de diferencia entre ambos. Obviamente que el PSG es el campeón de la Champions, ha sido para mí el mejor equipo de la temporada, ha sido por supuesto el campeón del triplete, para mí es el mejor equipo de Europa o el mejor equipo del mundo hoy en día. Me parece que eso es un poco más debatible, pero bueno, dentro del top 3 entras totalmente, entras seguro, así que me espero, lo comentado, una serie bastante dispareja en la que el PSG debería sacar una buena diferencia, un equipo por supuesto con mucha más calidad individual, mucho más trabajado. Veremos si ya está Dembélé de vuelta o si puede estar a disposición para afrontar este partido, pero bueno, veremos ahí qué puede salir ese partido. También son 90 minutos, es un partido de fútbol, realmente puede pasar cualquier cosa y demás. Es cierto que el PSG ya perdió ante el Botafogo en lo que fue la base de grupos, pero la verdad que el Inter Miami al Botafogo no se parece en nada, y es más, no creo que ni siquiera le planteó un partido parecido. Botafogo, recordemos que le ganó al PSG con ese bloque bajo, defendiéndose muy bien, equipo compacto, líneas muy juntitas, cerrando mucho por dentro y demás, y la verdad que el Inter Miami no espero que haga eso. Y más, si hace eso, creo que puede perder igual porque la verdad no tiene el talento defensivo que, por ejemplo, sí tiene Botafogo. La verdad que el Inter Miami no lo tiene. Entonces, bueno, veremos qué resulta de ese partido, que realmente me despierta mucha expectativa porque también el morbo, ¿no?, de lo que va a ser el enfrentamiento, entre Messi y, por supuesto, su ex equipo. Creo que habían dicho el dato, ¿no?, que es la primera vez que Messi se va a enfrentar a un ex equipo suyo, así que es un partido también que será muy recordado y será muy también histórico, por así decirlo, para la carrera de Lionel. Así que bueno, no mucho más respecto a lo que tiene que ver con esa serie. Después sí, ya con las siguientes eliminatorias, por ejemplo, la del Benfica y la del Chelsea, que también se va a estar jugando el sábado junto a la del Palmeiras y el Botafogo. Es esa junto a la del Real Madrid frente a la Juventus, la única eliminatoria en la que hay dos equipos europeos. Así que esto es algo a tener en cuenta. Son dos equipos que realmente ninguno me ha maravillado en la fase de grupos, ninguno me parece que ha mostrado realmente la gran cosa. Creo que el Benfica hizo una fase de grupos sorprendente porque termina el primer grupo, porque le termina ganando al Bayern por primera vez en su historia y demás, y porque recordemos cómo le arrancó. Recordemos ese debut en el que arranca perdiendo contra Boca en ese primer tiempo 2-0, que es cierto que después descuenta Di María sobre el final y demás, y termina rescatando el empate con el gol de Otamendi y demás, que después le gana 6-0 al Oakland City. Recordemos ese partido que tanto le costó abrir sobre la primera parte, también con un gol de penal de Di María, que después fue interrumpido por las tormentas eléctricas y demás, y que después de la reanudación terminó con una goleada histórica en Benfica 6-0, y que después, lo comentado, en la última jornada le gana por la mínima al Bayern, así que termina primer grupo, pero es un equipo que en líneas generales, pese a terminar primero, pese a no perder ningún partido, la verdad que no me transmitió tampoco grandes sensaciones. Sí me gustó un poquito con lo que tiene que ver con el partido con el Bayern, por cómo se defendió, porque la verdad que tuvo una gran actuación de Trubin, de su arquero, un muy buen partido de Otamendi y Antonio Silva en la defensa de su área y demás. Por supuesto, todo lo que puede aportar después es Di María en ataque y demás, pero realmente no es un equipo que me haya parecido un equipazo realmente. Y por parte del Chelsea, tampoco me ha deslumbrado tanto, pero sí creo que tiene más calidad individual y creo que, a ver, el Chelsea también lo que tiene un poco en contra es que es un equipo un poco impredecible. Creo que es un poco, es realmente un equipo que depende cómo se levante. Yo creo que en cuanto a la calidad individual, en cuanto a la diferencia entre planteles, el Chelsea debería pasar porque creo que tiene más que el Benfica, tiene más talento. Pero el Chelsea, la verdad que es un equipo, este Chelsea de Maresca, que realmente puede hacer cualquier cosa, para bien o para mal. Por eso ninguno de los equipos más despertó expectativa. Pero bueno, el Chelsea a tener a Palmer, por supuesto, a Enzo Fernández, que tiene por supuesto un muy buen mundial de clubes. Liam Debla, que la verdad que me está gustando mucho, este delantero que ha llegado para reforzar el equipo, que ya ha aportado una asistencia, ha aportado un gol y demás. Pedro Neto, que el otro día descansó ante el Esperance. Bueno, veremos si está ya para este partido, que también tuvo un muy buen debut, por ejemplo, ante Los Ángeles. Así que, bueno, partido que hay, repito, ninguno de los equipos me ha entusiasmado demasiado con lo que tiene que ver con su fase de grupos, pero bueno, así todo no deja de ser un enfrentamiento entre los equipos europeos, que creo que en la previa va a ser bastante parejo. Después, al final, lo comentado, estaré dando una predicción de quiénes creo que van a pasar a la siguiente instancia, y después ya lo que tiene que ver con el día domingo.
con ese partido que creo que es de los que más expectativas, al menos para mí, me despierta, tiene que ver con el Flamengo y el Bayern. El Flamengo, que hizo una muy buena fase de grupos, terminó primero de su grupo, al igual que el Palmeiras, por delante del Chelsea, por ejemplo, que le ganó su partido 3-1, recordamos aquel segundo tiempo, con una gran actuación, por ejemplo, de Luis Enrique, que ya me trae pesadillas realmente. Y con el Bayern, que lo comentaba antes con el Benfica, termina perdiendo su grupo en esa última jornada, cuando parecía que iba a terminar primero, que con el empate le alcanzaba. Bueno, termina segundo y termina yendo del lado del cuadro, que después voy a hablar del cuadro en general, pero termina yendo del lado del cuadro que a priori es el más complicado. Entonces, la verdad que el Bayern... la verdad que se terminó metiendo en problemas realmente solo y realmente de manera muy necesaria. Porque lo he comentado, tenía que empatar contra el Benfica, pierde un partido insólito, un partido que creo que mereció empatar tranquilamente, pero bueno, no tuvo puntería y demás, y se lleva, lo dicho, esa derrota que lo termina dejando segundo, y va a enfrentar al Flamengo, el Flamengo que lo he comentado, hizo una buena fase de grupos. Lo que he visto del Flamengo en este torneo me ha gustado, lo que había visto el Flamengo en la Libertadores, por ejemplo, la verdad que no me había convencido tanto, pero en este Mundial de Clubes sí que hemos visto una buena versión del equipo de Filipe Luis, un equipo que ya complicó al Chelsea, que lo he comentado, sacó 7 puntos y demás, entonces... creo que es un enfrentamiento en el que, por supuesto, el Bayern es el gran favorito, que esto creo que no hay ningún tipo de discusión en cuanto a la calidad individual que tiene, la diferencia de planteles, más allá de que Flamengo sea un equipo que tenga también buenos nombres, por supuesto con el Jorginho, con De Rascaeta, con Danilo, con Bruno Enrique, con Gonzalo Plata, con Luis Araujo, que por ejemplo hizo un muy buen partido en el debut, Agustín Rossi y demás, son lo que me quieran decir. Pero bueno, la diferencia, creo que hay una diferencia bastante grande entre ambos equipos, es junto después a lo que va a ser el partido entre el Inter y el Fluminense, es el otro partido, o es uno de los dos partidos que tenemos un equipo sudamericano enfrentándose a un equipo europeo, así que también veremos un poco lo que tiene que ver con esa vara, porque se habla mucho, o se habló mucho en esta fase de grupos del buen rendimiento de los sudamericanos, sobre todo de los brasileños que fueron los que pasaron, no tanto de Boca y River que terminaron quedándose afuera, pero bueno, veremos porque creo que para el Flamengo es una vara muy alta la que tiene contra el Bayern, así que veremos cómo es esa serie. Repito, tengo mucha expectativa, pero creo que es un partido en el que el equipo Filipe Luis creo que lo puede incomodar, creo que puede ser un equipo molesto para este Bayern, que es un equipo que en ataque es una cosa y en defensa deja algún tipo de duda en cuanto a la defensa en sí y demás, así que veremos cómo afronta la serie del Flamengo. Tengo expectativas de que, bueno, sea un equipo que por lo menos le plantee un partido más parejo de lo pensado al conjunto de Company. Y por parte del Bayern, que la verdad que ganó muy bien el debut con esa goleada de 10-0 ante el Oakland City, sacando la diferencia que debería sacar. Le ganó bien a Boca, sufriendo un poquito, pero en líneas generales le ganó bien. Y lo trae ante el Benfica, pierde, pero un partido en el que yo creo que en condiciones normales tendría que haberlo como mínimo empatado, porque la verdad que generó mucho peligro. Sobre todo en esa segunda parte, en la que, como decía antes, Trubin, el arquero ucraniano del Benfica, fue el gran responsable por el cual, mejor dicho, el conjunto alemán no se terminó llevando como mínimo un empate, que lo he comentado, lo hubiese dejado primero y demás. Así que partido realmente muy, pero muy, que me trae mucha expectativa, que se va a jugar el próximo domingo, así que también obviamente lo estaremos hablando. Después ya sí lo que tiene que ver con los partidos de lunes y martes. Arrancamos con lo que tiene que ver con Inter Fluminense, lo he comentado, el otro partido que se va a enfrentar un equipo sudamericano, un brasileño, ante un equipo europeo, en este caso ante el conjunto de Cristian Chivu, que el otro día le ganó, lamentablemente ya lo hablé acá en el canal, esa victoria, perdón, ante River 2-0. El Inter que venía con una temporada muy desgastada, un equipo que yo creo que obviamente así toda esta fase de grupos la ha jugado un poco con un desgaste físico, o que se ha notado que venía bastante cansado con lo que tiene que ver con su temporada en Liga, en Champions y demás, y mentalmente también creo que es un equipo que por todo lo que ha perdido, por todo lo que le ha sucedido, también por ahí no llegan en las mejores condiciones, pero bueno, su grupo lo termina pasando de buena manera con ese empate ante Monterrey, pero después ganando los partidos ante el Uragua, sufrido, y el otro día lamentablemente ante nosotros, pero la verdad que el Inter... creo que en la previa es el favorito. Veremos qué puede hacer Fluminense, que para mí hizo una fase de grupos buena. Es cierto que ese último partido ante el equipo sudafricano que no pudo ganar y que no jugó bien, bueno, ahí creo que puede despertar un poquito más de dudas. Pero bueno, así como decía que el Flamengo creo que es un equipo que lo puede incomodar al Bayern, bueno, creo que este Fluminense, por lo que tiene sobre todo en ataque, puede incomodar al equipo, lo dicho, al conjunto milanés. Por supuesto, creo que va a depender mucho de lo que haga John Arias. Para mí, el futbolista diferencial que tiene el equipo en ataque. En la defensa, obviamente, ver también lo que tiene que ver con el gran torneo que venía haciendo Thiago Silva. Así que veremos cómo la afronta ahí, con la experiencia también de Fabio y demás,
La verdad que Fluminense la verdad que demostró cosas interesantes a partir del mediocampo, ¿no? Con Hércules, con Martinelli y con Nonato, así que veremos ahí cómo arma el equipo el Flu. Y lo comentado, veremos, creo que el Inter es el equipo favorito, es el equipo que pese a que, repito, no mostró tampoco gran resto físico y demás, veremos cómo enfrenta lo que queda de competición, pero en la previa me parece que por la calidad individual y demás, parte como el favorito, pero lo comentado, así como decía antes que el Flamengo puede ser un equipo molesto, bueno, ¿por qué no pensar que el Fluminense también pueda molestar a esta Inter y pueda plantear un partido por lo menos parejo? Creo que el otro día River en la primera parte, lo comentaba acá en el canal y demás, creo que el equipo le planteó un partido incómodo, interesante, parejo en esa primera parte. Bueno, ¿por qué no pensar que el Fluminense le puede hacer o tener un planteamiento más o menos parecido? Así que de este partido realmente pero no mucho más. Después sí lo que tiene que ver, por ejemplo, ya con el día, siguiendo con el día lunes, tenemos ese Manchester City ante el Al Hilal. También partido que me despierta cierta expectativa por lo que puede hacer o no el equipo árabe, que la verdad que hizo una fase de grupos interesante, con ese buen empate ante el Real Madrid en la primera jornada. Un equipo que creo que mostró cosas interesantes, que incluso, ¿por qué no?, pudo haberse llevado algo más en ese partido. Después le gana al Salzburgo en esa segunda jornada. Y ayer termina, lo comentó, perdón, termina igualándose a 0 con el Salzburgo. Y la jornada de ayer termina con su clasificación a esta instancia tras vencer 2-0 al Pachuca. Un equipo que se lo conocemos, tiene muchos jugadores de mucho renombre. El caso de Bono, de Koulibaly, de Cancelo, de Rubén Neves, de Milinkovic-Savic, de Malcom, del delantero Marcos Leonardo. No sé si Mitrovic está o si va a estar disponible o no. Demás, con lo que es Al-Awsari como la gran figura árabe que tiene el equipo y demás. Así que es un equipo que es un equipo árabe, pero que tiene realmente en el 11 titular al menos jugadores que tranquilamente pueden estar jugando en Europa sin ningún tipo de problema. Después el banco creo que es el problema, porque después sí, seguimos lo que tiene que ver con los suplentes, son prácticamente todos jugadores árabes, así que no tienen tanto nivel. Pero en cuanto a no ser titular, creo que es creo que Simone Inzaghi tiene una base realmente muy, muy sólida y muy de Europa, por así decirlo. Así que veremos qué puede hacer ante el City, que ayer goleó 5-2 a la Juventus. Creo que ayer el City, que en las primeras 2 jornadas mostró algún tipo de relajamiento, jugando un poquito. Casi no digo que hablando los partidos, pero sí que sabiendo que con un poquito que haga bien, los partidos los iba a ganar ante el Wydad Casablanca y ante el Al Ain. Y la verdad que lo superó de manera bastante solvente. Pero ayer en ese triunfo ante la Juventus creo que mostró definitivamente su candidatura. Creo que si había algún tipo de duda del City, bueno, la verdad que ayer ante la Juventus mostró un City se mostró como un equipo realmente gran candidato a ganar este título. La verdad que hemos visto un muy buen partido del equipo de Guardiola. Muy bien Aït-Nouri, que me gustó mucho, lateral izquierdo, fichado para este Mundial de Clubes, por ejemplo. Foden, que ayer también entró, marcó, y la verdad que está teniendo buenas sensaciones en este Mundial de Clubes. Lo de Haaland, que también ayer entró, marcó un gol. Obviamente más después lo de Reinders, que también ayer fue titular y termina marcando. Doku, Savinho están aportando en este Mundial de Clubes. Así que bueno, creo que el City ha recuperado obviamente también lo que tiene que ver con la figura de Rodri. Creo que es un dato por supuesto no menor. Creo que si bien ha llegado Cherki, ha llegado Reinders, ha llegado Aït-Nouri y demás, creo que el principal refuerzo que anhela que realmente le vuelva a dar eso que le daba antes por parte de Guardiola tiene que ver con Rodri. Creo que el City piensa en Rodri como prácticamente un refuerzo para lo que será obviamente este Mundial de Clubes y para lo que será la temporada cuando comience. Así que la que el City ayer creo que presentó su candidatura oficial. Fue mucho mejor que la Juventus en cuanto al juego, en cuanto a las sensaciones, en cuanto al resultado, obviamente. Es más, creo que podría haber sacado tranquilamente algún gol más de diferencia sin ningún tipo de problema. Así que bueno, el City me parece, incluso bueno, ahora voy a hablar de la parte del cuadro, pero me parece el gran favorito en esa parte para pasar con lo que tiene que ver o por lo menos llegar a la final. Después de otros 2 partidos, el caso del Dortmund y del Monterrey. Veremos ahí. El Dortmund es un equipo ahí. Es un equipo que depende cómo se levante. Creo que en la previa es el favorito. Creo que tiene más calidad individual. Es un equipo, ya por ser europeo, creo que el que saca un poco de diferencia al Monterrey. Pero bueno, depende. El Dortmund, la verdad que en la fase de grupos se la tomó muy a relax. No fue un equipo que realmente forzara además. No fue un equipo realmente que pisara el acelerador, por así decirlo. Fue un equipo que se lo tomó con calma. Sabía que tenía un grupo accesible. Un grupo en el que con que haga poquito lo iba a pasar. Y bueno, creo que con eso le alcanzó.
Y veremos qué hace el Monterrey, que la verdad lo que he visto del Monterrey en esta fase de grupos, obviamente el partido frente a River y lo que mostró ante el Inter en su debut, no fue tampoco un gran equipo. Es cierto que el otro día después le gana al Uragua para avanzar a esta instancia, pero realmente no me ha parecido tampoco un gran equipo, con algunos problemas y demás, con un técnico nuevo, pero bueno, veremos cómo afronta este partido. Ramos obviamente será un jugador muy importante con lo que tiene que ver con si Monterrey pasa a la siguiente instancia, mucho creo que va a tener con el buen nivel de Ramos que viene mostrando en este torneo. Después bueno, veremos lo que puede aportar Canales, que por ahora no ha aportado demasiado, pero sí tanto por Berterame y demás. De Osa, que me está gustando mucho el jugador colombiano. Así que bueno, veremos qué puede hacer Monterrey, pero en la previa creo que el Dortmund, pese a que repito, es un equipo pues, está ahí también inestable, un poco que no sabes qué puede hacer, para bien o para mal, así como el Chelsea. Veremos ahí qué puede hacer el equipo de Niko Kovac, que en la fase de grupos, lo he comentado, la verdad que no mostró demasiado. Hemos visto un Guirassy un poco seco y la verdad que jugando por ahí con un ritmo más bajo. Sí me ha gustado lo de Job Bellingham, el hermano de Jude, que ha llegado para reforzar el Dortmund. Y que realmente lo que he podido ver de él realmente me ha gustado. Incluso creo que ha sido un poquito de lo más destacado que ha mostrado el Dortmund, que tendrá que mejorar mucho su imagen respecto a la que mostró en la fase de grupos para en estas rondas eliminatorias, bueno, pensar y soñar, ¿por qué no?, en llegar lo más lejos posible. Partido también que tengo expectativas de ver, sobre todo porque, repito, el Dortmund es un equipo que realmente no sabemos qué puede hacer. Y el Monterrey, bueno, la verdad que ya creo que cumplió su objetivo, pasar la fase de grupos, de llegar a octavos. Y bueno, todo lo que tengan adelante va a ser ganancia. Así que creo que es un equipo que no llega con tanta presión, a diferencia si el Dortmund, que si queda fuera en octavos ante el Monterrey. Y bueno, podría ser realmente algo muy, pero muy resonante. Y después, ya para cerrar con esta última serie, la que tiene que ver con el Real Madrid y la Juventus. Creo que el Real Madrid ayer también hizo un muy buen partido. Ayer me gustó el Real Madrid, ese triunfo 3-0 frente al Salzburgo, ya con Xabi Alonso utilizando su sistema más clásico, con ese 3-4-2-1, con esa línea 3, con Arda Güler jugando más cerca de Valverde para ser un poco ese jugador que te dé salida, que te dé pase entre líneas y demás. La verdad que descubriendo un poco esa nueva posición del turco bajo las órdenes del técnico español, con Bellingham como ese media punta, con mucha movilidad, por momentos segundo punta, y además la también hizo un muy buen partido. Me está gustando mucho Bellingham en esta fase de grupos, al igual que su hermano, claramente, como así antes decía, el caso de Job, en el caso del Dortmund. Después sí, con por supuesto jugadores bien abiertos por afuera, el caso de Fran García ayer y Alexander Arnold, que también ayer creo que tuvo su mejor partido de estos tres que ha jugado con el conjunto blanco. Vinicius, que ayer se reencontró con el gol, creo que no marcaba desde abril, creo que ayer dijeron el dato en la transmisión, que la verdad que allí hizo un buen partido, marcó un gol, dio una asistencia para ese gol de Valverde, exquisita de taco para atrás, hermoso. Valverde también aportó por supuesto su cuota goleadora. Y demás, así que bueno, creo que en líneas generales también con el chico Gonzalo García, que también ayer nuevamente marcó, y es un jugador que bueno, Xabi Alonso le está dando minutos, le está dando protagonismo, y la verdad que el pibe está respondiendo de muy buena manera. Así que creo que ayer el Real Madrid realmente me gustó el equipo de Xabi Alonso, creo que fue su mejor partido de los tres, claramente en cuanto a sensaciones, en cuanto a juego y por supuesto en cuanto a la contundencia, en cuanto al resultado en sí. Es cierto que es un equipo que ha sufrido ante el Al-Hilal, ha sufrido ante el Pachuca y ha sufrido ayer pese a la victoria 3-0. Eso es algo por supuesto que creo que Xabi Alonso irá ajustando con el correr del tiempo, en cuanto tenga más trabajo, más semanas para trabajar y demás, pero en líneas generales creo que ayer el Real Madrid mostró una buena versión y mostró algo de lo que yo creo que va a intentar plasmar Xabi Alonso, pero más mejorado y por supuesto con mucho más mucho más extendido en el tiempo. Estará jugando frente a la Juventus, que es un equipo que en las primeras dos jornadas ante el Al-Ain y ante el Wydad Casablanca mostró cosas interesantes, sobre todo con Cilic y con Seisao y con Kolo Muani en el ataque, con los buenos aportes de Alberto Costa por el costado derecho y demás, con también un buen nivel también de Kefren Turam en el medio campo y demás, pero que ayer ante el City, lo comentado, la verdad que fue muy inferior. Fue el resultado, creo que es muy claro, el 5-2 habla mucho de lo que fue la superioridad del equipo de Guardiola sobre el conjunto de Igor Tudor. Así que la verdad que no sé qué esperar demasiado de la Juventus, porque en los partidos ante rivales menores fue un equipo divertido, fue un equipo que realmente me gustó, pero ayer en una prueba de fuego ante un equipo de mucho nivel como el City, la verdad que quedó a deber, así que realmente no sé qué esperarme realmente de esta Juventus, que sí me espero que él trate, por supuesto, con sus armas, repito, ya con Chile, que la verdad que me está gustando mucho este Mundial de Clubes, y con Kolo Muani pueda causarle algo de peligro al Real Madrid, que lo he comentado en defensa, ha mostrado algún tipo de dudas, pero bueno, en la previa, obviamente que creo que el conjunto de Xavi es el gran favorito
a pasar a la siguiente instancia. Así que bueno, lo comentado, así quería hacer más o menos una especie de comentario previa de lo que va a ser cada enfrentamiento. La parte del cuadro, ya lo estarán viendo en una imagen. Creo que de la parte izquierda sería, creo que el City es el gran candidato a pasar a la final. Podríamos tener, ¿por qué no?, un City-Inter en la siguiente instancia. Partido muy bonito y que recordar, y que sería una especie de revancha para el Inter, por lo que fue, recordemos, aquella Champions que pierde hace 2 años y demás. Entonces, bueno, sería un partido también muy bonito de ver. Y demás, y creo que por el otro lado del cuadro es el cuadro más complicado, porque tenés al PSG que seguramente pasa a cuartos, puede enfrentarse al Bayern si pasa al Flamengo en la siguiente instancia, y después tendrías, por ejemplo, un Real Madrid, suponiendo que pase ante la Juventus, frente al Dortmund, también en lo que sería revivir una final de Champions que ocurrió hace el año pasado, en la que el Madrid le gana al Dortmund en Wembley. Así que podríamos tener, ¿por qué no?, en cuartos de final 3, porque también si se enfrentan PSG y Bayern, tendríamos también un poco lo que sería una especie de revancha para el PSG, recordando lo que fue aquella Champions que pierde en la final en lo que fue en aquella Champions en pandemia que se jugó en Lisboa, recuerdan, con aquel gol de Coman. Así que tendríamos posiblemente en cuartos, de los 4 partidos, 3 partidos que sean o que rememoren, por así decirlo, finales de Champions que han ocurrido en los últimos 5 años. Así que veremos si sucede eso. Obviamente que veremos los Flamengo y Fluminense ante equipos europeos, ante el Inter y Bayern, qué pueden hacer. Lo he comentado, la verdad que viene haciendo un muy buen torneo los brasileños, pero bueno, se enfrentan ante rivales realmente muy potentes y veremos si están a la altura o no, si son realmente una vara muy alta para medirse. Veremos porque la verdad, a ver, algo positivo, lo he comentado. O Palmeiras o Botafogo van a estar en cuarto, así que bueno, vamos a tener algún sudamericano en la siguiente instancia, así que bueno, creo que es algo positivo. Veremos contra quién, si Benfica o Chelsea y demás. Así que bueno, ya para finalizar, dije y prometí mis pronósticos, así que bueno, creo, y ya para hacerlo rapidito, Palmeiras, Botafogo, tengo mis dudas, son equipos realmente muy parejos y demás. Por cómo ha competido ante equipos de más nivel, me ha gustado un poquito más Botafogo. Pero bueno, realmente Palmeiras es un equipo jodido, Palmeiras. Pero bueno, me la voy a jugar con que el Botafogo pasa a la siguiente instancia. Benfica, Chelsea. Realmente también lo he comentado, ninguno de los dos me ha cautivado en la fase de grupos, pero bueno, por la calidad individual y demás. Y pese a que dije que el Chelsea es un equipo inestable, un equipo que realmente no sabes qué puede hacer, creo que va a pasar el Chelsea, así que creo que Botafogo-Chelsea podría ser se daría bajo mis pronósticos lo que tiene que ver con los cuartos de final. Inter Fluminense, yo creo que va a terminar pasando al Inter. Y City al Hilal. Ojo con el Al Hilal, ojo que no le causa algún tipo de problema al equipo de Guardiola, pero bueno, creo que también el City va a pasar, así que lo hecho, tendremos, bajo mi predicción, un Inter Manchester City en la siguiente instancia. PSG Inter Miami, lo comentado, para mí la ronda más, o la serie más dispareja, para mí pasa el conjunto de Luis Enrique. Y Flamengo Bayern, también, ojo, así como dije con el Al Hilal, ojo con el Flamengo que no le causa algún tipo de problema al Bayern, pero bueno, creo que el equipo de Company, a diferencia o por la jerarquía que tiene, va a pasar a la siguiente instancia. Así que tendremos el equipo de Luis Enrique ante el conjunto bávaro y después Dortmund Monterrey. Realmente metería, yo creo que acá puede haber una sorpresa. Creo que acá puede haber una sorpresita, pero bueno, no me la voy a jugar. Digo que pasa el Dortmund. Y bueno, Real Madrid Juventus, creo que va a pasar el conjunto de Xabi Alonso. Así que lo comentado, bajo mi predicción, tendremos Botafogo Chelsea en cuartos, Inter Manchester City en cuartos, PSG Bayern y Dortmund Real Madrid. Así que bueno, veremos si cumplo la predicción o no. Una especie también, por supuesto, de juego sin demasiada relevancia, pero bueno. Veremos cómo enfrentan las series. Lo comentado, ya mañana estarán arrancando con Palmeiras, Botafogo, Benfica, Chelsea. El domingo con PSG Inter, Flamengo Bayern. El lunes con Inter Fluminense, Manchester City Al Hilal. Y el martes, ya para cerrar esa ronda de octavos, el Dortmund Monterrey y Real Madrid Juventus. Lo he dicho para ya terminar. Y después sí, ya lo que va a ser ya a partir del 4 y 5 de julio, ya se van a estar disputando esos encuentros de cuartos. Después ya 6
sí, ¿no? Perdón, 8 y 9 de julio ya van a ser las semis y la gran final será jugar el 13 en Nueva York, en New Jersey, lo que será el MetLife Stadium. Así que bueno, lo dicho, ya estaremos en la cuenta regresiva para lo que va a ser ya el final de este Mundial de Clubes, que por ahora, lo he comentado, la verdad que está comiendo las expectativas. Está en un torneo muy divertido, realmente con alguna sorpresa y demás, y en el que, bueno, realmente todavía creo que nos dispara algún tipo de sorpresa, ¿por qué no? Así que por supuesto lo estaremos siguiendo, obviamente, acá en el canal. Así que no mucho más, por supuesto, en los comentarios con lo que tiene que ver con cada eliminatoria, quién es el favorito, quién va a pasar, quién para ustedes es el gran candidato de cada lado del cuadro, quién podría o cuáles podrían ser los finalistas de este torneo. Y realmente después no mucho más, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video si les gustó, que lo compartan, me sigan en el resto de mis redes y ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí el video, me despido, soy Matías Tejeda y así nos vemos en un próximo video.